suelo beber, pero bueno. ¿Sí? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a los datos de este segundo trimestre de la EPA en Extremadura. Me acompaña el secretario general de Empleo, Javier Luna. Bienvenidos todos. Bueno, pues vamos a pasar a facilitaros los datos que Extremadura ha arrojado en este segundo trimestre. Tenemos que destacar que Extremadura en este caso se comporta mejor que la media, tanto en parados como ocupados y activos. En parados, Extremadura se sitúa en 16.200 parados menos, lo cual tenemos una variación de un menos 11,23%. En ocupados, 20.200 personas más, supone un 5,75% más. Y en activos, 3.900 personas más, lo que supone un 0,79% más. La tasa de paro se sitúa en un 25,76%, bajamos un 3,47% en este trimestre. Tenemos que destacar que Extremadura crece en ocupación, es la segunda comunidad autónoma que más crece en ocupación, y también que es la quinta comunidad autónoma que más baja el paro a nivel nacional. Como datos significativos e importantes, queremos también destacar el empleo femenino en nuestra región. Crecen en 12.000 empleos y 5.900 nuevas mujeres se han incorporado al mercado de trabajo de Extremadura. Muy significativa la bajada del paro en este trimestre. El comportamiento ha sido muy positivo en el empleo femenino. En este caso, ha bajado Extremadura 3,5 puntos, lo cual sitúa en 2 puntos más que en España. Ha sido una bajada muy importante. Datos más negativos tendríamos que destacar, sobre todo en este trimestre, el de los jóvenes menores de 25 años, que sube la tasa en un 3,8%. Tenemos que adelantaros que en el próximo Consejo de Gobierno pondremos a aprobar la primera línea del Plan de Empleo Joven y en septiembre pondremos en marcha los programas más potentes del Plan de Empleo Joven por parte de la Junta de Extremadura. En sectores lideran sobre todo la bajada los sectores de agricultura, construcción e industria. Destacable la bajada de los parados de larga duración en 4.100 personas, un dato muy positivo para nosotros, y también el tanto por ciento de viviendas con todos sus miembros en paro baja en Extremadura un 1,47%, siendo la tercera comunidad autónoma que más baja. Una subida también en autónomos, 5.300 autónomos más, 7 puntos más que España. Todos estos datos son muy positivos. Hay que tener en cuenta que la mayor tasa de paro de España se sigue situando en Extremadura, a pesar de esta fuerte reducción en este trimestre. Quisiera destacaros que, sobre todo, que registrando la mejor EPA de toda la serie histórica, Extremadura por primera vez registra esta mejor EPA. Este trimestre sube el empleo, la tasa de actividad, baja el paro y baja la tasa de paro en mayor proporción que nunca. Volvemos, por lo tanto, a niveles del 2011. En 2 años de legislatura, en Extremadura se ha recuperado la legislatura perdida de Monago. En estos 2 años, 28 extremeños cada día han dejado de estar parados en nuestra región. Y esto demuestra, sobre todo, el enorme esfuerzo que está haciendo Extremadura en su conjunto, mujeres, hombres, agentes sociales, económicos, empresas, la propia Junta de Extremadura, para cambiar la difícil situación de empleo en nuestra región. Ahora bien, estos esfuerzos deben y tienen que ser correspondidos por el Gobierno de la Nación, que tiene que colaborar con este crecimiento y no obstaculizarlo de alguna manera, ¿no?
Sin un cambio radical en las inversiones de nuestra región, es muy difícil revertir esta situación. La EPA lo que nos viene a confirmar una vez más es la dependencia de Extremadura del ciclo económico. Conseguimos comportarnos mejor que la media en primavera y verano y, sin embargo, Extremadura necesita ayuda para los trimestres de otoño y de invierno. Es la única forma en la que podríamos converger con el resto de España. Y por eso le pedimos al Gobierno de la Nación que Extremadura necesita una legislación laboral que no proporcione el despido y la temporalidad. Extremadura necesita una nueva estrategia de empleo nacional de cara a estos 3 próximos años que luche contra la precariedad laboral, que luche por esa calidad en el empleo y, sobre todo, por los colectivos más vulnerables, con un objeto claro que es la creación de empleo estable y de calidad. Necesitamos un plan de activación de políticas de empleo que cuelgue de esa estrategia, que sea flexible y que se adapte a las necesidades que tiene nuestra región. No podemos competir con aquellas comunidades autónomas que tienen más capacidad económica, que tienen más tejido productivo. Necesitamos políticas activas que se adapten a estas necesidades y a estas peculiaridades de nuestra región. Y esto es lo que esta consejería le pidió ayer al Ministerio en la conferencia sectorial de empleo. Ese apoyo para que podamos converger en los ciclos más difíciles que son otoño e invierno en nuestra región, porque el esfuerzo que estamos haciendo se ve recompensado en primavera y en verano, pero en el resto del ciclo nos es mucho más difícil converger con España. Por eso no nos cansaremos de reivindicar una y otra vez políticas flexibles que se adapten a nuestras necesidades y que nos permitan ir paliando el problema del desempleo en nuestra región. Estamos contentos, satisfechos con estos datos, son muy positivos. Nos hace, de alguna manera, tener esa esperanza de cara a los próximos ciclos, pero siendo realistas necesitamos el apoyo del Gobierno de la Nación para que podamos converger en los ciclos con más dificultades en Extremadura. ¿Algún dato a vuestra disposición? ¿Se me oye? Sí. Sí. Consejera, dice que ayer le hicieron la petición en la sectorial al Gobierno de ese plan específico que necesitaría Extremadura. No sé si tuvieron algún tipo de respuesta. Luego me gustaría que me confirmara, porque no sé si se me ha escapado, el dato de 28 extremeños al día han encontrado trabajo. Y aparte del tema de la EPA, me gustaría que nos recordase, se ha publicado en el DOE la convocatoria de las ayudas para la conciliación familiar y laboral, pues que nos hiciera una pequeña valoración y nos recordase a quién van dirigidas esas ayudas. Muchas gracias. A ver, empezamos. Primero, ayer no le pedimos un plan específico para Extremadura. No, eso se lo venimos pidiendo continuamente al Ministerio. Ayer, con el resto de comunidades autónomas, con 10 comunidades autónomas, lo que le pedimos al Ministerio y al Gobierno de España, el poder consensuar una estrategia de empleo nacional, que ahora se firma, una nueva estrategia desde el 2017 al 2020, con 3 años de duración, una estrategia ambiciosa en el que tenga en cuenta a los colectivos más vulnerables, en el que luche contra la precariedad laboral, una estrategia de la que cuelga realmente el PAPE, que es donde se establecen los indicadores para las distintas comunidades autónomas en la distribución de fondos, y lo que le pedimos es que esos indicadores sean flexibles y se adapten a lo que cada comunidad autónoma necesita a la hora de aplicar las políticas activas de empleo. Consideramos que es un momento clave y fundamental para que el Gobierno pacte una estrategia de futuro. Se habla de recuperación económica, se habla de recuperación de empleo, pero no podemos negar que es verdad que hay una alta precariedad, que es producto de una reforma laboral y que es el momento de que en esa estrategia se establezcan las medidas, los objetivos generales para luchar contra la precariedad laboral y que de alguna manera a Extremadura también le afecte positivamente ese tipo de cambios que nosotros pedimos.
Eso es lo que nosotros le hemos pedido al Gobierno de la Nación. Además, queremos fondos, queremos más fondos, pero fondos que se puedan distribuir a esas necesidades y a los requisitos de los parados de nuestra región para ayudarles en esta situación tan lamentable que puedan encontrar un puesto de trabajo. Me decían, perdón. 28. Sí, en esto, si hacemos las cuentas, los datos nos arrojan que en 28 extremeños al día han conseguido trabajo a lo largo de estos 2 años de legislatura. Ese es el dato. Y luego me decían las medidas de la conciliación familiar, laboral. Bueno, los puse, no te puedo decir detalladamente ahora de cabeza otra vez todos los datos. Hay medidas para contratar, en este caso la conciliación de la vida familiar y laboral, que se pueda pedir una excedencia por cuidado de un hijo, en este caso un hombre, y se beneficia también con un suplemento económico aparte de la ayuda. Otra de las medidas era que en ese puesto se contratara a una mujer, también conllevaba otro aumento económico, y sabéis que había pues unas subvenciones bastante importantes en la conciliación de la vida familiar y laboral. Esas son las 2 características más novedosas de este año de las líneas. De todos modos, si quieres detalles de todas las líneas, de subvenciones y demás, os lo volvemos a remitir. No tengas ningún problema, luego te lo facilitamos. De cabeza no quiero entrar en detalle porque lo mismo me perdería. Sí, yo le quería preguntar, consejera, se ha referido sobre todo a datos intertrimestrales. Si vemos los interanuales, vemos que mientras que ha habido una subida del 1,59% en los ocupados, la caída de parados ha sido del 4,71%. Esa diferencia de casi 3 puntos, ¿a qué se debe entre parados y ocupados? Perdona. A ver, el número de parados ha caído un 4,71%. El de ocupados ha subido un 1,59%. Hay una diferencia de casi 3 puntos. Es decir, no todos los parados han encontrado trabajo. Hombre, claro. Mi pregunta es ¿qué ha pasado con esos 3 puntos de extremeños? Javier, ¿sí? Los vasos comunicantes de los activos no existen. O sea, la diferencia está en que nosotros estamos bajando sustancialmente el número de los parados y está aumentando el número de los ocupados, pero no equivale tanto lo que baja uno como lo que sube el otro. Es evidente que eso no se produce, porque también hay personas que se van de Extremadura, personas que pasan de activos a inactivos, por lo tanto no son vasos comunicantes que coinciden. Lo importante es que dentro del cómputo de todos los activos que forman a los ocupados y los parados, lo importante es que aumenta el número de ocupados y disminuye el número de parados, pero no tiene nada que ver que tenga que ser una cosa equivalente a la otra. Pueden salir de los ocupados, o sea, pueden salir de los activos a los inactivos, eso puede ocurrir también, y habrá algunos que pasen de estar desempleados a ocupados, pero no todos tienen que producirse automáticamente, no es el mismo número equivalente entre unos y otros, esa es la diferencia. Pero tienes que verlo desde el punto de vista de la actividad, que es la que tiene que marcar. La actividad está en la suma de ocupados y parados, y la diferencia entre los que aumentan y los que disminuyen no es la misma, es evidente que no puede ser. Sí, pero como la diferencia es de 3 veces más, por eso de la pregunta. Ten en cuenta que, por ejemplo, hemos tenido buenos comportamientos en todos los sectores, excepto el sector de los servicios. Por lo tanto, ahí es donde también tienes que ver cuáles son los que más han aumentado y más han disminuido. Y no quiere decir que todos los que en un lado están bajando tienen que ser los que suban en el otro lado, no es una regla automática. Y después, hemos subido en más de 20.000 personas, en más de un 20% el número de ocupados en un trimestre. Es una cifra muy sorprendente en una economía cualquiera, normal, más allá de que fuera cualquier otro. ¿Eso qué implica? ¿Estacionalidad? ¿Por qué este aumento tan grande? No digo que sea malo, digo que llama la atención. Acuérdate de la EPA que tuvimos, la lapidaria aquella famosa. La encuesta de población activa no deja de ser una encuesta. Esa encuesta se hace a 163.000 personas y aproximadamente unos 60.000 hogares o viviendas.
Y la pregunta que se hace es en qué situación se encuentran las personas en un momento determinado. Es verdad que luego hay una serie de mecanismos que hacen que toda esa muestra, pues de alguna manera, pues tenga una trayectoria estable a lo largo de cada una de las encuestas. Es verdad, y hemos notado, y parece que es coherente, en el que a veces sabes que a lo largo de los 3 meses completos se hacen las encuestas y, por lo tanto, se va preguntando a las personas que corresponden a Extremadura, que son en torno a las 7.000 personas aproximadamente a los que se le hace la encuesta, bueno, pues que puede ser que se haga al principio, en el medio o al final. Bueno, pues también hay veces que afecta el momento en el que se hace la pregunta, el momento en el que se cierra el cómputo, el momento en el que se hace el análisis, toda esa serie de cosas condicionan. Pero lo bueno que tiene la encuesta de población activa es la estabilidad en cuanto al dato y que permite una comparación suficientemente estable. Entonces, es verdad que hay encuestas que sorprenden porque de pronto se nos aumenta el paro y de pronto disminuye el paro. Hay que verlo también desde el punto de vista de todos los 4 trimestres del año y lo que sí que es evidente son los ciclos. Primeros y cuartos suelen ser malos, segundos y terceros suelen ser buenos. Gracias.